tardes, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Para mí es un gusto tener esta oportunidad de acompañarles en esta nueva asignatura, pues en este nuevo periodo también, que ya es el último. Pues es importante justamente recalcar siempre el compromiso que ustedes han tenido. Pues al inicio se inscriben muchos, ¿no? Pero son pocos los que terminan, y pues eso es muy loable, y pues les deseo siempre pues lo mejor en su vida personal, en su vida profesional, y pues para mí es un gusto poder acompañarles en esta nueva asignatura que la conocemos como formulación de proyectos. Entonces, dentro de esta asignatura, mis queridos estudiantes, justamente vamos a poder revisar en cuanto a la definición de proyectos, cuáles son sus etapas, también cuáles son esos aspectos que debemos nosotros revisar si el proyecto va a ser viable en cuanto al tema técnico, financiero, en el tema ambiental, en el tema legal. Entonces, que esto justamente hace que el proyecto tenga una gestión justamente eficaz, ¿no? Y también es importante mencionar que dentro de esta asignatura pues es un programa de 3 semanas, y como usted sabe, pues al finalizar del curso usted debe presentar un proyecto final, y este proyecto final que usted debe presentar tiene que estar alineado a su proyecto de integración curricular. Es decir, que dentro de esta asignatura usted podrá plantear justamente el tema de proyecto que posteriormente pasará a ser su proyecto de integración curricular, y el cual usted en cierto momento pues defenderá para poder usted obtener el título de tercer nivel pues en lo que es la tecnología de la carrera de turismo. Entonces, por ello es importante que usted pueda estar dentro de las tutorías, y si no es el caso, dependiendo justamente de sus actividades tanto laborales como también algunos estudiantes tienen pues el tema de prácticas preprofesionales, pues usted, si es que tiene alguna inquietud, alguna duda, pues me lo haga saber dentro de la plataforma. Pues usted tiene dentro de la plataforma justamente lo que es el espacio para poder usted plantear alguna inquietud, alguna duda, y pues también cuenta con mi número en cuanto al WhatsApp, para poderle yo darle justamente la asesoría y la respuesta pertinente de ser el caso, ¿no? Entonces hay que tomar muy en cuenta que dentro de esta asignatura usted tendrá que presentar un proyecto final, en el que también usted tendrá que exponer mediante una grabación en cuanto a la investigación que usted ha realizado, el tema de proyecto que usted va a realizar y los aspectos que se le vaya solicitando en las diferentes clases que vamos a ver dentro de esta asignatura, ¿no? Entonces, pues sin más que decirles, para mí pues es un gusto nuevamente contar con ustedes y pues ser su docente en esta asignatura de formulación de proyectos, ¿no? Y pues para ello, para dar inicio ya a la explicación en sí, ya adentrarnos en la materia, pues voy a compartir justamente pues la información relacionada a la temática del día de hoy. Listo. Pues bienvenidos a la asignatura de formulación de proyectos. Y pues en cuanto a formulación de proyectos, nosotros estamos hablando y utilizamos la palabra proyectos, pero a veces nosotros como tendemos justamente a relacionarlo como alguna actividad que lo realizamos muy cotidianamente, o actividades que hacemos como hábito, y pues no viene a ser el caso, ¿no? Pues es totalmente diferente. Pues un proyecto lo planteamos para satisfacer una necesidad, o tal vez porque detectamos algún problema y queremos subsanar el problema. Entonces, un proyecto
lo podemos realizar tanto en el aspecto personal con su proyecto de vida, un proyecto en el tema académico o un proyecto en el ámbito profesional también. Y mire que justamente como yo le había mencionado, pues usted tiene que dar como resultado de este curso un proyecto, entonces que va a estar dentro pues en el tema, en el ámbito académico, pero también puede ser un proyecto que no solamente se quede escrito, ¿no? Pues que no se quede solamente en papel, sino que a posterior usted pueda ejecutarlo. Puede ser también como un proyecto en el ámbito profesional, ¿no? Entonces, en el caso de un proyecto de vida, es importante tener claro qué es lo que nosotros queremos en nuestra vida, qué es lo que nosotros nos planteamos, si queremos tal vez el hecho de seguir estudiando, o queremos tal vez viajar, o tomar algún curso de algo pues que incremente o que exista un crecimiento profesional en nuestra vida, ¿no? Entonces, pues hay una inmensidad, o es muy amplio el tema de proyectos. Por eso ahora usted puede observar que existe mucha oferta justamente en cuanto a los cursos de gestión de proyectos. Ahora actualmente ya con la inteligencia artificial existen diferentes herramientas que ayudan justamente a realizar una planificación en cuanto a proyectos, a definir y establecer las acciones a realizar dentro de un proyecto. Entonces, pues es importante nosotros conocer de qué se trata esta asignatura de formulación de proyectos. Para ello necesitamos nosotros primero comprender qué es un proyecto. Dentro de un proyecto justamente pues tenemos que establecer qué es un proyecto, a qué le denominamos un proyecto. Como yo le había dicho, pues un proyecto no es que usted se despierta y dice, hoy día voy a hacer ejercicio y voy a irme al instituto, tengo que realizar las prácticas. Pues eso no es un proyecto. Un proyecto justamente pues nos indican justamente que dentro de un proyecto nosotros tenemos justamente que establecer un proyecto, digamos, que va a satisfacer un problema. Tiene muchísima relación cuanto un problema y como consecuencia un proyecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una situación negativa o tenemos un contexto negativo en nuestra localidad o en nuestro ambiente o en el tema económico, una situación, el tema negativo, pues nosotros necesitamos plantear cuáles son esas posibles soluciones. También justamente si nosotros tenemos una necesidad, existe dentro de la sociedad, existe alguna necesidad que no está cubierta, o tal vez en alguna localidad o en alguna comunidad existe tal vez una necesidad en el ámbito turístico, tal vez existen en alguna localidad atractivos turísticos, pero que no se cuenta con esa infraestructura turística o que no se cuenta con la difusión necesaria actualmente en las redes sociales. Entonces existe una necesidad y por ende yo voy a tratar de subsanar esa necesidad. Por eso existe esta relación, ¿no? Esta dualidad justamente entre problema y proyecto. Tengo el problema, tengo la necesidad, tengo yo las alternativas de soluciones. ¿Cómo voy a subsanar esa necesidad? Y pues también de ahí nace el proyecto. Entonces, el proyecto viene a ser justamente, pues, la causa, viene a establecerse las causas que nosotros necesitamos
tener claridad de cuáles son esas causas que provocan un problema y cuáles vendrían a ser las posibles soluciones. Si yo ya tengo claro cuáles son esas causas que me están generando este problema, pues yo voy a poder definir cuáles son esas alternativas para poder corregir, cuáles van a ser esas acciones y por ende cuál va a ser mi proyecto final. ¿Ya? Entonces esto es importante, no es que estimados estudiantes, que usted pues simplemente por el hecho de hacer un proyecto pues usted lo hace sin hacer un diagnóstico previo, un análisis justamente de cuál es la situación real del lugar donde quiere hacer el proyecto. Entonces no es que solamente porque se le vino a su cabeza, no, sino porque tiene que existir un análisis, tiene que existir un diagnóstico, tiene que usted poder establecer cuáles son las causas, qué es lo que se necesita en tal localidad, o qué problema está quejando a la localidad, qué problema existe en ese momento. Entonces, cuáles son las causas y cuáles son las posibles soluciones y qué es lo que usted pretende solucionar. Entonces, al momento que usted tiene claridad de estos aspectos, pues para usted se le va a hacer más fácil el poder determinar y formular el proyecto de investigación. Para ello, para tener un poco más de claridad en cuanto a la definición de qué es un proyecto, pues yo he colocado aquí 3 definiciones. La primera nos dice: un proyecto es un esfuerzo de carácter temporal llevado a cabo con objeto de crear un producto o servicio único. Esto lo dice justamente el PMI, que es el Project Management Institute. Pues aquí nos dice, ¿no? Un esfuerzo de carácter temporal. Aquí ya nos está indicando que un proyecto tiene un tiempo específico, ¿no? Tiene una temporalidad, por ende pues no es que va a ser indefinido, no, tiene un inicio y tiene un fin. También nos dice pues que aparte de ser un esfuerzo, también pues lleva a cabo un objeto de crear un producto, de crear un bien o también de generar un servicio que usted va a obtener justamente con su proyecto, ¿no? La siguiente definición nos dice: es el conjunto organizado de acciones realizadas ordenadamente durante un periodo de tiempo determinado que responden a una demanda o problema con el propósito de ofrecer una solución. ¿Ya? Entonces aquí ya nos habla de conjunto de acciones realizadas ordenadamente en un tiempo determinado y justamente responden a una demanda o un problema. Y la siguiente definición nos dice: es la planificación y ejecución de una serie de acciones que, siendo su fin el conseguir un objetivo determinado, se llevarán a cabo. Entonces, aquí nos dice, ya viene la palabra más técnica, ¿no? Planificación, ejecución de serie de acciones para conseguir un objetivo determinado. Entonces, vamos a ir un poquito más entrándonos en este concepto de proyectos y pues todo lo que abarca con él. Ya, para nosotros poder establecer y poder formular y poder identificar cuál va a ser nuestro proyecto, nosotros tenemos que identificar justamente cuáles son estas necesidades, cuáles son esas problemáticas
aqueja al sector o que aqueja a la sociedad, o cuáles son esas oportunidades que tal vez en mi localidad no existe tal servicio, o en mi localidad pues existen atractivos turísticos pero no hay una ruta turística establecida, o no existe una difusión en las redes sociales, o tal vez no existe como esa cooperación de los actores locales con el gobierno justamente. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero realizar en mi proyecto? Yo cómo identifico qué proyecto yo voy a realizar. Entonces, para ello y para que ustedes puedan utilizar también en identificar su proyecto, es importante tener un análisis, realizar un diagnóstico justamente, y para ello nosotros utilizamos diferentes herramientas. Pero las más conocidas son justamente la herramienta de diagnóstico situacional, lo que corresponde a la matriz FODA, algunos les conocen como la matriz DAFO también, el método del marco lógico, conocido como ML, el diagrama Ishikawa o también como la espina de pez, también es muy conocido, ¿no? Actualmente existen otras herramientas como la herramienta Kanban, que es justamente ya pues más en el tema tecnológico, también nos ayuda mucho a establecer la planificación, cuáles son las actividades que ya se ha realizado, las actividades que tenemos que realizar, entonces tener un poquito más claro justamente pues qué acciones tenemos que realizar, y eso nos ayuda las diferentes herramientas. Pero en este caso, como para nosotros poder realizar una identificación de proyecto, podemos utilizar estas herramientas. Como primera herramienta nosotros tenemos justamente el diagnóstico, o también conocido análisis situacional. Dentro de un análisis situacional yo tengo que analizar justamente los aspectos tanto del macroentorno como el microentorno. En el macroentorno, pues estamos hablando, si estamos hablando de macroentorno, pues viene a ser justamente lo que rodea a nuestra empresa, de lo que rodea a nuestro emprendimiento, en el tema, pues en el tema económico, en el tema demográfico, legal, político, tecnológico, social, cultural, medioambiental. Es decir, en el macroentorno nosotros tenemos que hacer un análisis en cuanto a la economía del sector. ¿Qué pasa en el sector donde nosotros queremos ejecutar nuestro proyecto? ¿Cómo está la situación económica de la población del lugar? En el caso, tal vez existe fuentes de ingreso. ¿A qué se dedica la gente del lugar? Pues también es importante establecer si la gente, existe un alto índice de migración, o tal vez existe gente pues solo adulta, o en este caso digamos de la tercera edad, que ya vendría a ser el aspecto también demográfico. En el aspecto demográfico pues analizamos justamente pues cuál es el estilo de vida de la población, cuál es justamente la población mayoritaria del lugar, si existe, como ya les decía, la mayor población es justamente de la tercera edad, o si en este caso la localidad del proyecto que quiero hacer en el ámbito turístico, tal vez vienen justamente turistas, de qué sector vienen, si son norteamericanos, si son del continente europeo. En el aspecto demográfico analizamos si los turistas que deseamos que sean usuarios de nuestro proyecto tal vez sean solamente familias, o sean solamente personas jóvenes, o solteros, o tal vez personas que vienen y les gusta solo la aventura, o tal vez personas actualmente, pues usted tiene que ver justamente las corrientes en cuanto al mercado del turismo. También existe tal vez personas que
quieren espacios en donde quieren compartir con sus mascotas. Entonces, todos esos aspectos tenemos que ver en el tema demográfico, de dónde son los turistas, el estilo de vida, si viene por deportes, si viene por el tema tal vez religioso, si tal vez viene por el tema de salud. Entonces nos permite con estos aspectos, con estos análisis, tal vez definir justamente cuál va a ser nuestro proyecto. ¿Cuál va a ser nuestro proyecto? Si mi proyecto va a ser justamente tal vez difundir un atractivo turístico o tal vez establecer una nueva ruta turística en cierta localidad, en fin, hay una gran amplitud en cuanto a tipos de proyectos, ¿no? Entonces, en el caso del tema legal, pues nuestro proyecto pues no afectará con el tema legal, está dentro de la normativa legal. En cuanto en el tema tecnológico, pues hacer un análisis en cuanto si es que dentro de esa localidad se cuenta con el tema de internet, con el tema de wifi, si tal vez existe un centro de internet dentro de la comunidad. Entonces todos estos aspectos tenemos, si existe señal en esa localidad, pues existe todo estos elementos que es importante analizarlos en este aspecto en cuanto a lo tecnológico. En cuanto a lo que es el aspecto social y cultural, es importante establecer si la población de la localidad donde nosotros vamos a desarrollar nuestro proyecto, a qué clase pertenece, si estamos hablando de una clase de una situación de pobreza o tal vez de extrema pobreza, si tal vez tiene justamente esa localidad ciertas tradiciones, en qué fechas lo realiza, si su proyecto está basado justamente en el respeto al tema cultural o en el tema de rescatar las tradiciones y las culturas de esa localidad, pues cuáles son, ¿no? Entonces eso es importante poder identificar dentro del macroentorno, o sea, donde nosotros vamos a ejecutar nuestro proyecto, si dentro de ese proyecto la población, cuál es su fuente de ingreso o cuáles son sus actividades sociales, cuáles son sus deportes que realiza, pues cuáles son esos aspectos que les caracteriza a esta población, ¿no? Y pues en cuanto a lo que es el medio ambiental, pues sí, pues dentro de este aspecto es importante revisar si nuestro proyecto debe obviamente cumplir con todos los aspectos de preservación, de conservación ambiental. Entonces, los proyectos, recuerden muy bien que cualquier proyecto que usted plantee, pues debe ser sostenible, ¿no? Y cuando hablamos justamente con este enfoque de sostenibilidad, pues nos estamos basando que pues nuestro proyecto tiene que tener justamente esa fusión, ¿no? Tanto de lo que sea el aporte a la comunidad en cuanto a la economía, generando fuentes de ingreso, también ese aporte en cuanto al tema cultural, al tema social, respetando siempre la cultura, y pues también el tema del medio ambiente, siempre protegiendo, preservando y respetando pues el medio ambiente, ¿no? Entonces, estos son los aspectos que se revisan en un análisis situacional. Ahora en el microentorno, pues ya nos estamos yendo como a la parte un poquito más interna en sí de lo que vienen a ser la empresa o su microemprendimiento con las relaciones directas que tiene. Por ejemplo, en este caso, ¿cuáles van a ser los consumidores o cuáles van a ser los usuarios de mi proyecto? ¿O mi proyecto va a estar solo definido para personas de la tercera edad? ¿O mi proyecto está definido? No, mi proyecto va a ser definido como población objetivo a las familias, o mi proyecto va a ser dirigido solo a turistas que les gusta la aventura, el camping. Entonces hay que definir
cuáles van a ser, cuál va a ser nuestra población objetivo. En cuanto también a los intermediarios, en cuanto a los servicios, los proveedores, también en cuanto a competidores, es importante establecer dentro de mi proyecto si dentro de la localidad donde yo voy a ejecutar mi proyecto existe ya la competencia. ¿Cuáles son las características? ¿Qué servicios ofrece mi competidor? ¿Cuál es justamente la calidad de servicio que está brindando? Y justamente aquí yo quiero mencionar que cuando usted haga su análisis en algún momento, si usted desea ya poner en práctica justamente o ya quiere llevar a cabo su proyecto, usted no es justamente el hecho de que usted va a traer más usuarios o más clientes con el hecho de que usted baje el costo de su proyecto o de sus servicios, no, sino la diferencia que radica justamente en que si le prefieren a usted o a su competidor es justamente en la calidad de servicio que usted va a brindar. Si usted está atendiendo a su turista, si usted justamente satisface las necesidades que tienen las personas justamente de acuerdo a un viaje en específico que necesitan realizar y usted les da una alternativa de viaje que cumplan con esas necesidades, pues usted ese va a ser su plus, ese va a ser el valor añadido que se lo conoce, entonces esa va a ser la diferencia con sus competidores, ¿no? La siguiente herramienta que nosotros podemos mencionar es la herramienta DAFO o también conocida como FODA, ¿no? Entonces, dentro de esta herramienta nosotros vamos a analizar de manera interna como también de manera externa. Cuando nosotros hablamos de manera interna aspectos positivos, pues lo conocemos como fortalezas, ¿ya? También aspectos negativos de manera interna lo conocemos como debilidades. Entonces, si yo tengo en lo personal, digo, como ejemplo, una fortaleza, digo, pues tengo yo esa capacidad para escuchar. Entonces, ese viene a ser una fortaleza interna, ¿ya? Es positivo, ¿no? Porque no todas las personas tienen el tiempo ni tampoco esa capacidad de escuchar, ¿no? Porque cuando usted escucha, usted simplemente está en silencio, escuchando, pero si usted habla y le corta a la persona que se está expresando, pues eso no significa que usted tiene una capacidad de escucha, ¿no? Entonces, aquí es justamente todo lo que es aspectos positivos, pero de manera interna, ¿no? A eso se lo conoce como fortalezas dentro de su empresa, dentro de su emprendimiento, dentro de su negocio o dentro de su servicio que está brindando. ¿Cuál es su fortaleza? ¿Cuál es ese aspecto positivo que es justamente conocido como fortaleza? Entonces, tal vez la manera de atender es una manera cálida, respetuosa, eficaz. Entonces viene a ser una fortaleza. Dentro de su empresa tal vez cuenta con los recursos tanto económicos, cuenta con los recursos tecnológicos, entonces viene a ser una fortaleza, es un aspecto positivo interno, ¿no? Ahora en el tema negativo de manera interna lo conocemos como debilidades. En este punto pues podemos decir, pues yo en el tema personal, una debilidad mía es que soy muy terca. Se me mete algo en mi cabeza y estoy con eso hasta llevarlo a cabo. Entonces viene a ser una debilidad, ¿no es cierto? Entonces, en el tema ya de empresarial, pues, ¿qué podríamos decir? Justamente una negatividad es tal vez que, pues, usted está brindando un servicio y, pues, ha colocado en su página de internet
un número telefónico que nunca responde, o tal vez sus clientes tienen ciertas inquietudes y nunca responde, o tal vez su cliente quiere justamente, está buscando cierto servicio y usted no lo puede ofrecer. Eso es una debilidad. Entonces, de manera interna, ¿no? De manera en su emprendimiento, en su empresa, de manera personal. Ahora, en el aspecto externo, ¿sí? En los factores externos que también se deben analizar, porque también pueden repercutir en el desarrollo, en la ejecución de nuestro proyecto, pues también se analiza de manera positiva, conociéndolo como oportunidades, o también en el tema negativo, conociéndolo como amenazas, porque pueden obviamente afectar a nuestro proyecto. Entonces, en oportunidades, como les mencionaba, puede ser que en este caso yo planteo realizar mi proyecto en tal sector y pues en ese sector no existe este servicio turístico, o tal vez no existe este servicio de alimentación, o tal vez por ahí, o sea, esa es una oportunidad justamente para yo poder brindar este producto o este servicio. Entonces, esas se lo dé como oportunidades también, ¿no? Entonces, también es oportunidades justamente el tema de la economía en el país, ver si efectivamente, pues, de acuerdo a las políticas económicas del Estado, del gobierno, pues, genera que existe apoyo a los emprendimientos con ciertos créditos, pues pueden ser oportunidades también. En el caso de amenazas, estamos viendo el tema negativo en el aspecto externo. Entonces podría ser que existe en este momento una inestabilidad política, tanto económica, que puede repercutir en nuestro desarrollo del proyecto, o tal vez existe alguna amenaza, tal vez en la localidad que yo quiero plantear mi proyecto, existe alguna comunidad que no está tan de acuerdo de que vengan gente foránea, perdón por decir así, gente de afuera que quiera intervenir dentro de esta comunidad. A veces no les gusta, entonces eso viene a ser también como una amenaza, ¿no? Entonces este diagnóstico le permite a usted poder establecer cuáles vienen a ser esas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en su proyecto, ¿ya? Otra también es justamente la otra herramienta es del diagrama Ishikawa, o también conocido como la espina de pez. En este caso, este diagrama específico está desarrollado para un proceso productivo. Por eso ustedes van a ver justamente en estas líneas que vienen a ser o representan la espina de un pez, ¿sí? Vienen a determinarse las causas para que se dé justamente este problema, ¿no? Entonces, como les digo, este ejemplo viene a ser de un proceso productivo. Por eso es que aquí dentro de estos rectángulos de colores están puestos aspectos netamente relacionados al proceso productivo, como es el método, la maquinaria, la mano de obra. Aquí en el caso de causas podría ser en cuanto a la maquinaria, que tal vez maquinaria se encuentra deteriorada, o tal vez maquinaria que se encuentra en mantenimiento, o tal vez aquí la mano de obra, que no se cuenta con una suficiente mano de obra para la cantidad de producción que necesitan entregar. Entonces son justamente aspectos que de acuerdo al proyecto yo necesito identificar para poder establecer cuáles son las causas o los factores que pues generan esta problemática, ¿no? Entonces aquí justamente vienen a ser estas causas, causa la maquinaria, causa la medición. ¿Cuál es el problema en sí, ¿no? En cuanto al medio ambiente, en cuanto a lo que es la mano de obra, cuáles son esos factores secundarios. Aquí si se van derivando más acá, si es que vamos aquí de esta línea, se va derivando más, si existen factores secundarios que justamente son las causas para que se produzca esta problemática, ¿no? Entonces, en el tema turístico tenemos que evaluar de acuerdo a lo que usted tiene planteado su proyecto, pues
¿Qué podría usted establecer, no sé, en el tema de educación ambiental, tal vez en el tema de difusión, tal vez el tema de manejo de redes sociales, tal vez la falta de infraestructura turística, tal vez lo que corresponde a tal vez una falta en cuanto a de presupuesto económico? Puede usted justamente tener dentro de su proyecto ciertos aspectos para poder ser analizados, ¿no? Y pues tenemos también la matriz de marco lógico, pues aquí es una tablita justamente como ustedes la están observando, en donde nos permite establecer qué actividades principales yo voy a realizar, cuáles son los resultados que yo quiero conseguir, qué propósito tiene, a qué fin necesito llegar, cuáles van a ser las metas, los indicadores, dónde yo voy a verificar los supuestos justamente si es que existen algunas variables en cuanto a alguno de las actividades. Entonces, en cuanto a esto de la matriz del marco lógico, eso lo vamos a revisar más detenidamente en la siguiente clase. Y pues para que se le sea un poquito más claro justamente el poder establecer el proyecto y el saber justificar el proyecto, porque justamente al momento que usted justifica un proyecto, usted tiene que indicar el por qué lo hizo, para qué lo hizo, dónde lo hizo, cuándo. Entonces son estas interrogantes que usted puede observar dentro de esta presentación, justamente a las interrogantes que usted debe responder. Y estimados estudiantes, yo les invito a que mientras usted va revisando este recurso, pues usted vaya respondiendo a estas interrogantes, porque esto le va a servir y le va a permitir a usted poder justificar ese proyecto. Tal vez cuando usted se haga su tercera interrogación y no esté claro, entonces como que después diga, no, este proyecto como que no va a ser, o sea, y pueda plantearse o replantearse un nuevo proyecto. Entonces, para eso es importante justamente poder definir y poder responder a estas interrogantes. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué viene a hacer el proyecto? ¿Viene a solucionar un problema? ¿Viene a satisfacer una necesidad? Eso usted tiene que plantearse. Lo siguiente, ¿quiénes lo van a hacer? ¿Quiénes lo van a hacer? Si es usted o tal vez usted necesita una persona, o tal vez usted lo quiere hacer con su familia, o tal vez es un emprendimiento que lo va a hacer con amigos o con compañeros. ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Ya? También igual, ¿quiénes van a ser beneficiarios del proyecto? ¿Ya? Siempre hay que definir aquí si usted dentro de su proyecto van a existir personas beneficiarias del proyecto. Las que son beneficiarias vienen a estar directamente relacionadas con el proyecto, porque si usted va a hacer un proyecto dentro de una comunidad, pues usted no puede plantearse el proyecto solo y hacerlo el proyecto dentro de un escritorio sin salir a sociabilizar con la comunidad. Entonces es importante que si es que dentro de su proyecto tiene beneficiarios, es importante que este proyecto sea participativo. ¿Ya? La siguiente interrogante es ¿por qué lo va a hacer? ¿Por qué quiere hacer este proyecto? Este proyecto va a satisfacer tal vez el tema académico. ¿Por qué quiere? Porque quiere solucionar tal vez algún problema, alguna problemática. ¿Por qué va a realizar el proyecto? ¿Para qué? ¿Cuál va a ser esa finalidad? ¿Va a generar tal vez fuentes de ingreso? ¿Va a generar tal vez mayor demanda de turistas al sector? ¿Para qué queremos realizar el proyecto? ¿Dónde lo va a hacer? El proyecto siempre es importante, estimados estudiantes, que usted delimite el proyecto. Cuando yo me refiero a delimitar el proyecto, quiere decir usted que tenga claro dónde va a realizar su proyecto, porque su proyecto no va a decir realizar un estudio de los atractivos turísticos de todo el Ecuador.
sea, ¿cuándo acabamos con ese proyecto? ¿No es cierto? Entonces tiene que tener claridad en cuanto al lugar, la localización que va a tener su proyecto, dónde lo va a realizar, en qué zona lo va a realizar, en qué sector, en qué localidad va a realizarlo, ¿no? ¿Cómo va a realizar el proyecto? ¿Va usted dentro de su proyecto a realizar utilizando una metodología, unos métodos cuantitativos, tal vez con encuestas, unos métodos cualitativos, tal vez con entrevistas, o va a utilizar técnicas de observación, o tal vez va usted a utilizar lo que es el tema de investigación documental? Entonces, ¿cómo va a realizar su proyecto, no? Proyecto también, ¿cuándo? O sea, también aparte de delimitar el lugar, es importante delimitar el tiempo. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo va a ser su proyecto? ¿Lo va a hacer durante este año hasta diciembre del 2024 o lo plantea hacer hasta enero del 2025? Entonces, eso hay que tener claridad, ¿no? ¿Cuánto le conlleva justamente realizar su proyecto de investigación? ¿Cuánto? Si es justamente, aquí usted tiene que tener claro si usted necesita recursos en cuanto al recurso humano, ¿no? Del talento humano, si usted necesita justamente el tema económico. Recuerde que si usted plantea hacer un proyecto en una localidad que está distante de su lugar de residencia, pues usted tendrá que trasladarse una y otra vez a hacer una observación, una encuesta, una entrevista. Entonces, para ello usted necesita movilizarse y para ello usted necesita contar con un recurso económico. Entonces, todo esto le ayuda a planificar cuanto al recurso, a lo que usted necesita para poder llevar a cabo su proyecto, ¿no? Y qué, bueno, volvemos al qué es justamente qué es lo que vamos a realizar dentro de un proyecto. ¿Qué queremos hacer? Difusión, queremos generar nuevos atractivos turísticos, queremos justamente crear un nuevo producto, generar un nuevo servicio. Pues eso es justamente, son las interrogantes que usted debe realizar para poder establecer y justificar su proyecto. Y dentro de la justificación del proyecto, pues es importante que su proyecto pues sea de manera conceptual, de manera coherente, que justamente como va a satisfacer una necesidad, va a solucionar un problema, pues sea coherente también en relación al problema que está queriendo solucionar, de acuerdo a la necesidad que también quiere subsanar, pues sea coherente, no sea que se pueda realizar. Por lo tanto, tenga esa viabilidad técnica, ¿no? Pues porque si estamos hablando, como en la parte de acá nos dice que sea realizable a nivel operativo y de gestión, pues es importante que si es que yo voy a hacer un proyecto en tal comunidad, pues debe existir una infraestructura o vías de acceso, o debe existir los servicios básicos, porque si usted plantea hacer un proyecto en una comunidad donde no hay servicios básicos, entonces ya estamos hablando de un proyecto pues que ya es mucho más grande, ¿no? Y conlleva ya pues la participación de otros actores, ¿no? De incluso del Estado, pues con el tema de los servicios básicos, ¿no? Entonces que sea viable financiera y económicamente, que sea también jurídicamente factible, porque es un proyecto que usted quiere, pues va a irse en contra del aspecto legal, ¿no? Y jurídico, no, pues tiene que estar amparado por la ley, por la Constitución de la República. ¿Qué nos dice justamente en la Constitución de la República? Justamente pues proyectos que sean sostenibles, que sean justamente, que satisfagan las necesidades, que generen fuentes de ingreso. Entonces, amparados justamente en la ley, ¿no? Y pues esto le sirve a usted para que cuando usted haga su proyecto, en la justificación de su proyecto, pues el tema legal es importante, porque dentro de lo que conlleva ya la redacción de su proyecto de investigación, usted tiene que ampararse en el tema legal. ¿Por qué usted va a hacer su proyecto? ¿En qué se ampara? ¿Cuál es el aspecto legal? ¿En qué artículos dice que puede hacer proyectos que trabajen con los grupos de atención prioritaria, o que justamente se haga una
una difusión de los atractivos turísticos. Entonces, ¿en qué artículos nos amparamos para justificar nuestro proyecto? Y pues obviamente el tema de sostenibilidad para el medio ambiente es importante. Recuerde que está dentro de los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y pues tanto que sean enfocados al ámbito turístico, ¿no? Pues y nos dicen que dentro de los objetivos que pues tienen que ser proyectos de turismo sostenible, que generen también pues fuentes de ingreso y pues permita el desarrollo económico también de nuestro país. ¿Bien? Entonces, pues tenemos dentro de un proceso, de un proyecto, tenemos primero la identificación. Detectamos los hechos de la realidad, cómo está la situación actual, si existen ciertas problemáticas, existen ciertas necesidades o tal vez oportunidades, como ya los mencioné. Entonces, todo esto primero hacemos una identificación. Posteriormente, ya identificando las necesidades, las problemáticas, las oportunidades, tenemos la idea. Ya tenemos la idea, decimos, yo quiero justamente satisfacer esta necesidad, o yo quiero solucionar este problema, o yo quiero justamente crear este servicio, crear este producto. Entonces vamos a en la idea a explicar ya paso a paso cómo vendría a ser el proyecto, va a describir el entorno y va justamente a generar cuáles son los resultados que usted espera obtener con el proyecto. Y pues la justificación, obviamente, como ya lo revisamos, tiene que ser técnicamente justificable, viable, operativa, en el tema operativo también, en cuanto al tema institucional también, en lo económico, lo social y lo ambiental, que son fundamentales para poder justificar nuestro proyecto. Y pues los tipos de proyecto. En el caso de los tipos de proyecto tenemos pues en este caso yo los he dividido en tres, que son de contenido, de su financiación y de finalidad. Pues esto lo vamos a revisar en el siguiente video para poder profundizar en los tipos de proyecto. Les agradezco muchísimo por su atención y pues para mí es un gusto. Nuevamente les reitero, pues siempre pues ustedes pueden contar con mi acompañamiento, con mi asesoría, y pues saben que estoy a las órdenes por cualquier inquietud o duda que ustedes tengan en el transcurso de su periodo académico, ¿no? Pues una bonita tarde y pues que lo disfruten.